Bienvenidos a una nueva edición del informativo económico de Deutsche Welle. Las acciones de la petrolera Shell alcanzan un máximo histórico, impulsadas por el temor a que la guerra entre Israel y Hamas dispare el precio del crudo. Este lunes los títulos de Shell ganaron un 1,5% y el valor comercial de la compañía aumentó casi un 10% desde octubre, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunciara que mantiene los recortes a la producción. El valor de mercado de Shell supera ya los 200.000 millones de euros. La compañía ha sido objeto de fuertes críticas por los desorbitados beneficios cosechados desde el estallido de la guerra de Ucrania, que provocó un aumento global en los precios de la energía. Las acciones de la corporación petrolera Shell alcanzan máximos históricos en el contexto de la nueva guerra entre Hamas e Israel. En apenas una semana, tanto el barril de crudo Brent como las acciones de esta compañía subieron cerca de un 7% y los analistas del mercado energético esperan mayores incrementos, y de esto hablamos ahora con Argemino Barro, que nos escucha en Nueva York. Argemino, turbulencias en Oriente Medio que ya se hacen notar con claridad en el mercado del petróleo, pero no son el único factor. ¿Cuáles son las otras causas que explican este aumento de precios y de las acciones de las petroleras? Exactamente, Andrés. El inicio de esta guerra entre Hamas e Israel en el Oriente Medio no ha tenido todavía un impacto físico en la producción de petróleo, pero sí ha tenido un impacto psicológico, y algunos observadores e inversores, por ejemplo aquí en Estados Unidos, ya están descontando el impacto de esta guerra en los precios. Luego hay otro detalle interesante. En el caso de Shell, el consejero delegado recientemente anunció un cambio de estrategia. Va a invertir la empresa más recursos en la explotación de gas y de petróleo, lo cual puede tener un efecto benéfico en las acciones. Otros factores, Rusia y Arabia Saudí el 5 de octubre anunciaron que mantendrían su recorte en la producción de petróleo, y como no, la invasión de Ucrania, que hoy cumple, por cierto, 600 días. Por eso las acciones de Shell, todos estos factores, han subido casi un 7% en la última semana, se han multiplicado por 10 desde mínimos hace 3 años durante la pandemia. Eso sí, un detalle: hoy en Wall Street las petroleras han cerrado con ligeras pérdidas. Argemino, teniendo en cuenta que es difícil predecir la evolución de esta guerra, ¿qué otros factores concretos podrían tener impacto en el precio del petróleo? Bueno, sobre todo se estudia la reacción posible hacia y desde dos países. Uno es Irán y el otro es Arabia Saudí. En el caso de Irán, recordemos que es uno de los principales apoyos del grupo islamista Hamas y, por tanto, en un caso extremo, potencialmente se podría haber arrastrado a esta guerra. Otra posibilidad es que Estados Unidos aumente las sanciones económicas contra Irán y esto afecte al precio del petróleo. Irán es el quinto país más importante, quinto mayor productor de la OPEP. Respecto a Arabia Saudí, estaban negociaciones para normalizar relaciones con Israel. Estas fueron congeladas hace una semana y una reacción saudí podría también afectar al precio. Por ahora, Estados Unidos parece intentar calmar las aguas energéticas, pero las guerras, como has mencionado, inherentemente tienen una naturaleza impredecible. Argemino Barro, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Hasta otra. Seguimos hablando de petróleo y ahora de Venezuela, por un aparente acuerdo del gobierno de Nicolás Maduro con Washington para que Estados Unidos suavice las sanciones contra el sector petrolero venezolano, a cambio de que Caracas haga concesiones para celebrar unas elecciones presidenciales con más libertades en el año 2024. Esto lo informa el diario The Washington Post, citando a fuentes cercanas a las negociaciones. Se espera que ambas partes anuncien este martes el acuerdo, del que aún no se conocen detalles. El gobierno de Maduro y la oposición venezolana, por otra parte, anunciaron que retomarán en Barbados sus negociaciones tras 11 meses de suspensión. El anuncio tiene lugar días antes de las primarias opositoras en Venezuela para los comicios del año que viene. La favorita, María Corina Machado, está inhabilitada por el chavismo para ejercer cargos públicos. Han pasado 10 años desde que China lanzó su gran proyecto global de infraestructuras, la llamada Nueva Ruta de la Seda. Y esta semana los líderes de más de 140 países se reúnen en Pekín para hablar de esta iniciativa. China ha hecho préstamos por miles de millones de dólares a naciones con problemas económicos, pero con condiciones de pago muy estrictas. La reunión para impulsar el proyecto, visto como el intento de Pekín por cimentar su ascenso geopolítico, tiene lugar en momentos de tensiones globales por el conflicto entre Israel y los palestinos y por la invasión rusa de Ucrania.
Y los líderes de Argentina o Chile van a estar presentes en ese foro de la nueva ruta de la seda. Vamos a ampliar detalles con José David Navarro, que nos está escuchando en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿cuál es el papel de América Latina en este entramado de la ruta de la seda? ¿Cuál es el nivel de implicación hasta la fecha de los países latinoamericanos? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues hasta la fecha 23 países de la región de América Latina y el Caribe participan de esa franja, del proyecto de la Franja y la Ruta o la nueva ruta de la seda, proyectos de infraestructura como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Ecuador o por ejemplo el Megapuerto Chancay en Perú. Son algunos de los ejemplos de cómo los países latinoamericanos poco a poco en estos últimos años han ido incorporándose a ese proyecto en el que China, como ya saben, tiene el objetivo de colaborar con los países para mejorar la infraestructura, aunque Andrés también es un proyecto que está rodeado siempre en las críticas de, por ejemplo, que ofrece unos intereses o pide unos intereses por esos préstamos más altos que otros organismos internacionales, la corrupción, también hay críticas de estos proyectos e incluso la crítica más fuerte que es la trampa de la deuda de estos países para salir de estos proyectos. Algunos de los países que han pedido salir del proyecto, por ejemplo, aquí en Europa, Italia. José, el presidente colombiano Gustavo Petro viaja a finales de octubre a China. Se espera que su adhesión a la franja de la ruta pueda ser uno de los anuncios de este viaje, ¿verdad? Sí, así es, Andrés. El viaje está planificado en principio para el 25 de octubre y las expectativas son efectivamente de que Colombia pudiese ser el nuevo miembro de la ruta y de la seda. Para Colombia, China es el tercer mayor importante destino de sus exportaciones y además China ya es un país que ha invertido mucho dinero en Colombia en proyectos de infraestructura. Uno de los más famosos son las obras o la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá, así que todo hace indicar que en ese viaje, una vez ya concluido el foro del tercer foro, ¿no?, de la ruta de la seda, pues se puede hacer un anuncio en este sentido. Atentos estaremos. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y hasta cualquier momento. Y ahora un rápido repaso por otras noticias de esta jornada. El antiguo presidente del Banco de China, Liu Liang, ha sido detenido bajo sospecha de aceptar sobornos y conceder préstamos ilegalmente. Su detención forma parte de una investigación más amplia contra la corrupción en el sector financiero chino. Varios ejecutivos financieros de bancos estatales han sido multados, encarcelados o están siendo investigados. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos advierte que la inteligencia artificial puede desencadenar la próxima crisis financiera. Su presidente, Gary Gensler, dice temer que las predicciones de las máquinas desencadenen una venta masiva de acciones con sus algoritmos. Por ello, aboga por la colaboración entre reguladores de diversos sectores para evitar que esto ocurra. El gobierno de España ha subido su previsión de crecimiento económico para este año del 2,1 al 2,4% debido a la recuperación de sectores como el turismo y la construcción. Pese a ello, Madrid redujo su previsión de crecimiento económico para el año que viene en 0,4 puntos porcentuales al 2%. 3 años después de que la pandemia disparara su valor, la farmacéutica alemana BioNTech ha registrado pérdidas en activos por 900 millones de euros el último trimestre debido a la baja demanda de su vacuna anti-COVID. Antes, el gigante estadounidense Pfizer había reducido sus previsiones de ganancias debido a los malos resultados de sus productos contra la COVID-19. Hace tiempo se tolera fumar cannabis en los famosos coffee shops de los Países Bajos, pero al contrario que el consumo, el cultivo y la venta siguen siendo ilegales. Esto significa que gran parte del negocio está en manos de bandas criminales. Ahora, Países Bajos prueban un sistema de cultivadores autorizados, similar al uruguayo, que puede convertirse en un modelo para otros países. Pese a su imagen, los Países Bajos nunca han sido un paraíso del cannabis. El cultivo y suministro masivos son ilegales. La compra y el consumo se toleran en los coffee shops como este de Brabante. Según su propietario, un suministro legal autorizado permitirá a los clientes saber qué fuman.
Lo más importante es que pronto podremos tener cannabis 100% puro, porque el cannabis que se ofrece ahora, a veces, tiene pesticidas o agentes para aumentar su peso. Si empezamos a obtenerlo de productos legales, podremos analizar el cannabis en un laboratorio y saber con seguridad que no tiene pesticidas ni agentes extraños para aumentar su potencia. El gobierno neerlandés ha concedido una licencia a 10 productores para que vendan su cannabis a coffee shops en 10 municipios. El proyecto durará 4 años y luego se evaluarán los resultados. Con ello se espera reducir la narcodelincuencia y mejorar la salud pública. En la vecina Alemania, el Parlamento tramita actualmente un proyecto de ley para legalizar el cultivo y consumo de cannabis a pequeña escala. Las empresas del incipiente sector del cannabis celebran la legalización, pero afirman que la legalización internacional antidrogas complica la regulación de su uso recreativo. Se puede comerciar con fines médicos de forma excepcional. Por ejemplo, el producto que proporcionamos al mercado médico es canadiense, sudafricano y estadounidense. Pero si Alemania legalizara el uso recreativo, no podríamos importar, porque la Convención de la ONU sobre estupefacientes no lo permite. Crear una industria de cultivo en Alemania sería muy costoso. El ejemplo de Canadá demuestra que tampoco sería beneficioso, pues se crearían de pronto muchas empresas, habría exceso de oferta y años después la mayoría quebraría. Alemania y Países Bajos avanzan poco a poco hacia la legalización, pero ante la complejidad de las estructuras jurídicas, en lugar de copiar la estrategia de precursores como Canadá o Estados Unidos, están desarrollando sus propias políticas. Se acabó el tiempo para la economía de hoy. Nos vemos la próxima.